Buen día para todos, bienvenidos. Bajo la autoría de Edgar Morin, en el año 1999, en apoyo de la UNESCO, surge la obra titulada Los 7 saberes necesarios para la educación del siglo XXI, una obra que sirve de alternativa para transformar el proceso educativo acorde a las necesidades y la complejidad del mundo del nuevo siglo, un siglo cargado de cambios, mejoras y transformaciones. Esta obra es aplicable en todos los contextos, sin diferencia alguna. Además, conlleva el mensaje de la UNESCO dirigido a la comprensión mutua, la inteligencia y la paz. Hoy reflexionaremos en torno a estos 7 saberes, que de ser llevado a las aulas, favorecen la formación de una ciudadanía global en apoyo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Así que reflexionemos sobre nuestra práctica pedagógica y provoquemos transformaciones que favorezcan el desarrollo integral de nuestros estudiantes en una era planetaria. El primer saber que nos plantea Edgar Morin en su obra es la ceguera del conocimiento, el error y la ilusión. Allí Morin establece que es muy diciente el hecho de que la educación, que es lo que tiende a comunicar los conocimientos, permanezca ciega ante lo que es el conocimiento humano, sus disposiciones, sus imperfecciones, sus dificultades, sus tendencias, tanto al error como a la ilusión. Y no se preocupe en absoluto por hacer conocer lo que es conocer. Es decir, en la práctica pedagógica se dan a conocer los conocimientos sin realmente identificar las características de nuestros estudiantes, sus paradigmas culturales, sus creencias, sus necesidades y sus intereses. Tampoco se tienen en cuenta la manera como perciben sus sentidos, cómo interpretan la información que se da a conocer. Así que es importante reconocer que todo conocimiento tiende al riesgo del error y la ilusión, pues este depende de la percepción de cada ser humano acorde a sus experiencias, acorde a sus creencias, ya que estos elementos son los que permiten las traducciones y reconstrucciones cerebrales que realiza cada individuo al recibir la información y poder construir el conocimiento. Es necesario que la educación del siglo XXI permita la construcción de un pensamiento complejo que le favorezca al estudiante su capacidad de identificar en el conocimiento los errores que allí se encuentran, poder indagar y poder establecer nuevas estrategias de participación en la construcción de estos nuevos saberes. El segundo saber que propone Morin en su obra es los principios del conocimiento pertinente. Allí Morin establece que la supremacía de un conocimiento fragmentado, según las disciplinas, impide a menudo operar el vínculo entre las partes y las totalidades y debe dar paso a un modo de conocimiento capaz de aprehender los objetos en sus contextos, sus complejidades, sus conjuntos. Es decir, no podemos quedarnos en el conocimiento fragmentado en las disciplinas. Es necesario un trabajo de transversalidad que permita al estudiante poder apropiar el conocimiento y correlacionarlo con su cultura, con sus creencias. Así podrá desenvolverse en un mundo globalizado, pues es importante desarrollar la aptitud natural de la inteligencia humana para articular y organizar los conocimientos, para desenvolverse de un contexto global a un contexto local. Por ello, dentro de los principios para un conocimiento pertinente encontramos 3 grandes grupos: el grupo de la pertinencia del conocimiento, el de la inteligencia general y el de los problemas esenciales. En el primero de estos grupos encontramos las siguientes características, tales como el contexto, lo global, lo multidimensional y lo complejo del conocimiento, pues no se puede presentar el texto sin realmente conocer su contexto. En el grupo de la inteligencia general tenemos la antinomía. Y en el grupo de los problemas esenciales encontramos las características de disyunción y especialización cerrada, reducción y disyunción y la falta de racionalidad.
Así que es importante poder llevar este conocimiento de lo general a lo local para poder fortalecer en el estudiante su proceso de aprendizaje. El tercer saber que nos propone Edgar Morin en su obra es enseñar la condición humana, es decir, reconocer al ser humano como un ser integral y favorecer su desarrollo desde el trabajo interdisciplinario de las ciencias, no solo de la naturaleza, sino también humanas, literatura, filosofía, arte, trabajar de la mano para buscar el bien común en el desarrollo integral del ser humano. Por tanto, Morin establece en su obra, el ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, social, histórico. Es esta unidad compleja de la naturaleza humana la que está completamente desintegrada en la educación a través de las disciplinas, pues es necesario reconocer la humanidad común y la diversidad cultural inherente, es decir, enseñarle a nuestro estudiante la capacidad de manejar relaciones asertivas con quienes le rodean, reconocer su importancia y la del otro y su impacto no solo en las demás personas, sino en la sociedad en general, ya que nos encontramos en un mundo complejo en el cual debemos compartir e intercambiar entre las distintas culturas. Pues como afirma Morin en su obra, el ser humano es plenamente biológico y plenamente cultural, que lleva así esta unidualidad originaria. Es decir, no podemos trabajar con el ser humano de una manera fragmentada, sino favorecer su desarrollo integral, reconociendo su impacto a nivel global, a nivel social, a nivel cultural e histórico. El cuarto saber propuesto por Edgar Morin en su obra es enseñar la identidad terrenal, es decir, reconocer que pertenecemos a una era planetaria, a un planeta que debemos cuidar y podemos impactar de manera positiva o negativa. Él allí establece, habrá que enseñar la complejidad de la crisis planetaria que enmarca el siglo XX, mostrando que todos los humanos confrontados desde ahora con los mismos problemas de la vida y la muerte viven en una misma comunidad de destino, es decir, tenemos una casa común que es nuestro planeta y todos los problemas, tanto individuales como globales, nos enmarcan nuestra vida cotidiana. Es importante favorecer en los estudiantes el desarrollo de esa capacidad de comprender la información que recibe a través de los diferentes medios tecnológicos, a través de la internet, a través de los medios de telecomunicación. Es importante desarrollar un pensamiento complejo que le permita identificar las cualidades y las alternativas de solución con las cuales puede aportar al mejoramiento de la era planetaria. Además, vemos que hay dificultad en el modo de pensamiento, pues según las percepciones de nuestros sentidos, según la identidad cultural que se posea, se actúa, se interpreta y se toman las informaciones y los problemas globales. Además, es necesario desarrollar un pensamiento policéntrico que tenga en cuenta las diferentes culturas con las cuales nos interrelacionamos, favoreciendo el desarrollo de una conciencia y una identidad terrenal. El quinto saber propuesto por Edgar Morin establece enfrentar las incertidumbres. No estamos preparados para lo inesperado, para lo que no conocemos. Tratamos de tenerlo todo bajo control, pero en el siglo XX descubrimos que la historia ya no se puede predecir, que todo está bajo la incertidumbre y debemos estar preparados para afrontarla de manera coherente y con pertinencia. Allí él establece en su obra se tendría que enseñar principios de estrategia que permitan afrontar los riesgos, lo inesperado, lo incierto y modificar su desarrollo en virtud de las informaciones adquiridas en el camino. Es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbre a través de archipiélagos de certeza. Quiere decir que la educación no puede seguir manejando un modelo tradicional. Es necesario que se vaya transformando para poder afrontar las incertidumbres de la época, ya que vemos que estamos en una era planetaria donde la información está al alcance de la mano, pero necesitamos
desarrollar ese nivel de pensamiento complejo que permita comprenderla de manera coherente y poderla apropiar a nuestras culturas, a nuestro contexto, eliminando las barreras de las diferencias y aceptando la diversidad global en la cual nos encontramos. Por tanto, establece Morán que es imperativo que todos aquellos que tienen la carga de la educación estén a la vanguardia con la incertidumbre de nuestros tiempos. El sexto saber propuesto por Edgar Morin en su obra Los 7 saberes necesarios para la educación del siglo XXI es el enseñar la comprensión, pero no es solo una comprensión intelectual, es una comprensión entre los seres humanos, entre las sociedades, en los procesos de formación para lograr la solidaridad intelectual y moral entre las personas. Si existiera más comprensión en nuestro mundo actual, la intolerancia quedaría desarmada y la violencia también. Es necesario ponernos en los zapatos del otro, la empatía, la identificación con las demás personas, proyectarnos a una sociedad más humana, más servicial, más abierta a recibir al otro con amor, con afectividad, favoreciendo también la formación de un pensamiento complejo que permita apropiar las problemáticas no solo propias sino de los demás, desde la simpatía, la apertura y la generosidad. Por tanto, establece en su obra: el planeta necesita comprensiones mutuas en todos los sentidos, teniendo en cuenta la importancia de la educación para la comprensión en todos los niveles, todas las edades. No podemos dejar la comprensión solo para el ámbito educativo del desarrollo intelectual. Es necesario desarrollar una comprensión humana entre las sociedades, donde nos aceptemos las diferencias y valoremos la diversidad. El séptimo saber propuesto por Edgar Morin es la ética del género humano, una ética que no se debe enseñar solo en las aulas, una ética que se forma en el diario vivir, pues permite la construcción de una persona que ayude a la relación individuo-sociedad-especie. Allí Edgar Morin establece que la ética no se podría enseñar con lecciones de moral. Ella debe formarse en las mentes a partir de la conciencia de que el humano es al mismo tiempo individuo, parte de una sociedad, parte de una especie. Es decir, llevar la ética desde el simple conocimiento a la práctica, al ejemplo, pues el ejemplo arrastra más que 1000 palabras. Tanto es necesario resaltar en el proceso educativo la tríada especie, sociedad, individuo, que son cada uno coproductores uno del otro, y favorece el desarrollo antropoético del ser humano. Finalmente podemos reconocer en estos 7 saberes necesarios para la educación del siglo XXI propuestos por Edgar Morin que es necesario reconocer que estamos en una era planetaria donde la información global está llegando a nuestros estudiantes. Es importante desarrollar un pensamiento complejo que le permite identificar los errores y las ilusiones que se producen en esa información que se está dando. Es importante contextualizar y dar pertinencia al conocimiento. No lo podemos dejar fragmentado en las disciplinas. Es importante un trabajo mancomunado, transversal entre las ciencias, que favorezca el desarrollo integral, reconociendo o fortaleciendo en nuestros estudiantes una conciencia planetaria, una conciencia social, cultural, una conciencia global que le permita desenvolverse en un mundo cambiante, apoyado en las tecnologías como medio para comunicarnos, pero sin dejar de lado que es importante favorecer la comprensión entre los seres humanos en el diario vivir. No solo es dar la información, no solo comunicarla, sino también establecer lazos de empatía, pues la mente, la parte intelectual, no puede estar alejada del desarrollo emocional de cada persona. Por tanto, vamos a conocer un poco más a nuestros estudiantes, vamos a transformar nuestra práctica pedagógica generando estrategias que le permitan comprender mejor el mundo de hoy y desenvolverse de una manera más humana, más terrenal y más consciente de que tenemos una casa común que es nuestro planeta.